Y déjenme pasarme para acá para el software para explicarles cómo es que trabaja este módulo de ANSYS. Entonces vamos a partir aquí trabajando de lo que es este módulo de Workbench, donde este módulo o este programa lo que nos permite hacer es arrastrar diversos módulos que me permiten realizar diferentes tipos de simulación y también me permite unirlos. Aunque bueno, en esta ocasión solamente vamos a ver cómo trabajar con el módulo de Fluent. Entonces, lo primero que tendrían que hacer aquí para empezar a trabajar sería traer este módulo de ANSYS Fluent para acá, para el espacio de trabajo. Entonces, bueno, aquí está ya. Déjenme pasarme para acá, para el PDF de la práctica. Este es un problema que ya habíamos visto en alguna ocasión cuando estábamos viendo todo lo que son los casos particulares de las ecuaciones de Navier-Stokes. Y este tipo de problema se llama Lead Driven Cavity Flow. Entonces, ¿en qué consiste este problema? Consiste en un dominio de este estilo. Vamos a generar un dominio cuadrado. Y de hecho vamos a generar un dominio que va a ser de 1 metro por 1 metro. Y donde las condiciones de frontera serían las siguientes. Vamos a decir que sobre la tapa, que sería la parte o el borde de la parte superior, tenemos una velocidad de u igual a 1 en las condiciones de frontera. V va a ser igual a 0. Y para las demás fronteras vamos a dejarlas todas como u y v. Vamos a hacer que sean iguales a 0. Y de lo que se trata aquí es de que encontremos diferentes parámetros al momento de analizar los resultados, como lo son la velocidad, eh, la magnitud, como lo es también la componente en X de la velocidad, la componente en Y, la presión, y aprender también a darles diferentes representaciones a todos estos resultados. Y lo que vamos a hacer aquí es encontrar la solución de estado estable. Recuerden que hay ciertos tipos de problemas donde yo empiezo con unas condiciones de frontera, yo empiezo con unas condiciones iniciales y va a llegar un punto en el que el flujo se va a estabilizar. Digamos que el flujo, analizándolo desde el punto de vista, por ejemplo, de las velocidades, ya no va a cambiar. Las velocidades ya no van a cambiar, se van a mantener estables a pesar de que el tiempo siga corriendo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a simular esta geometría que va a ser de 1 metro por 1 metro. Vamos a aprender a generar la malla. Vamos a generar también las condiciones de frontera, de acuerdo a lo que vimos en la figura que estaba más arriba aquí en este PDF. Y vamos a aplicarle la velocidad sobre el tope, sobre la frontera de la parte norte. Le vamos a aplicar una velocidad u de 0.001 metros. Y bueno, también vamos a aprender a decirle al software que queremos que lo resuelva con un determinado tipo de esquema. Por el momento no se fijen tanto en el tipo de esquema que vamos a utilizar, porque vamos a ver la explicación de este esquema un poco más adelante. Ahorita lo que me interesa es que vayan agarrando la dinámica de cómo es que se trabaja con este software. Y bueno, lo vamos a correr durante 1000 iteraciones hasta que se alcance el estado estable y vamos a generar diferentes tipos de gráficas. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, bueno, vamos a pasarnos para acá entonces y vamos a ver cuál sería el flujo de trabajo aquí. El primer paso entonces sería arrastrar este módulo dentro de este toolbox que dice Analysis Systems. Van a arrastrar este que se llama Fluid Flow y que entre paréntesis dice Fluent. Lo arrastran y lo sueltan acá. Y lo primero que tenemos que hacer es construir la geometría.
Entonces, para poder construir la geometría, le vamos a dar clic derecho aquí y después le van a dar clic derecho aquí en donde dice Nueva geometría en Design Modeler. Bueno, nada más estoy esperando por acá que abra el software para poder empezar a trabajar. De hecho, pues es una geometría muy sencilla y el hecho de realizarla aquí en este módulo pues no me tiene por qué llevar demasiado tiempo. Bueno, ya estamos por acá. Entonces el primer paso pues es construir la geometría. Me aseguro primero, antes de empezar a trabajar, que las unidades estén en metros. Entonces acá en el menú de la parte superior se van aquí a unidades y se aseguran que las unidades sean los metros y después lo que vamos a hacer es pasarnos a la parte que dice Sketching. Aquí sobre este módulo que dice Tree Outline, sobre la parte inferior tienen dos pestañas. Entonces le dan clic aquí en donde dice Sketching y les va a empezar a trazar los ejes coordenados acá, en el espacio de trabajo. Si quiero orientarme de tal manera que yo vea de frente el plano XY, lo que voy a hacer es darle clic sobre este icono que está en la parte superior, que dice mirar hacia el plano, o hacia la cara, o hacia el sketch. Entonces, para poder generar este dominio, va a ser un dominio cuadrado de 1 por 1 metros. Lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta de rectángulo. Entonces selecciono esta herramienta de rectángulo y me voy a parar aquí sobre el punto central. Bueno, aquí no se alcanza a apreciar, pero debe de aparecer una letra P. Entonces doy clic y luego voy a soltar. Y después voy a soltar en cualquier otra parte de este primer cuadrante. Aquí empecé dibujando así de esta manera mi bosquejo, pero yo puedo empezar a dimensionarlo. Entonces, en cuanto a las dimensiones, hay otro apartado aquí que dice dimensiones. Entonces, aquí en dimensiones selecciono la que dice general y le voy a dar clic aquí sobre esta línea que quiero dimensionar y la arrastro. Y se genera una dimensión, que en este caso esta dimensión se llama H1. Y voy a generar otra dimensión que sería la dimensión para la vertical. Entonces selecciono esta línea y arrastro. Y tengo mi dimensión B2. Entonces, estas dimensiones yo las puedo modificar de acuerdo a lo que yo necesito. Aquí necesito que sea 1 metro de ancho en la horizontal y 1 metro de alto. Ya que terminé de dibujar este rectángulo y de darle las dimensiones, lo siguiente que tendría que hacer es pasarme para acá para Modeling. Y después voy a seleccionar, voy a expandir este módulo que dice plano XY y selecciono este sketch. Y luego lo que voy a hacer es crear una superficie a partir de este sketch. Entonces voy a irme aquí a donde dice concepto. Y hay un botón que dice Surfaces from Sketches. Entonces le voy a dar clic ahí. Ya tenemos aquí, ya tenemos seleccionado el sketch. Entonces aquí donde dice Base Objects le vamos a dar aquí nada más en aplicar. Y para poder finalizar la superficie de crear esta superficie, le vamos a dar clic aquí en la parte superior donde dice generar. Y bueno, antes de pasarme para la parte del mallado, antes de terminar la geometría, voy a irme para aquí donde dice sólido o fluido y voy a darle clic aquí en donde dice fluido. Y de esta manera tengo construida ya mi geometría. Entonces, la manera de trabajar aquí es a través de estos distintos módulos. Una vez que yo acabo la geometría, yo me puedo pasar a otro módulo para crear la parte de la malla. Entonces, lo que hago simplemente es cerrar acá y voy a pasarme aquí para la parte de la malla. Entonces, para la parte de la malla simplemente le voy a dar doble clic y voy a esperar a que termine de abrirse este módulo.
Ok, bueno, para poder realizar el mallado lo vamos a hacer en este módulo. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es, me voy a ir hasta este eje coordenado y le voy a dar clic aquí en el eje Z para que me cambie la orientación de mi objeto. Entonces, una vez aquí cambiando la orientación del objeto, lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de los elementos con el que se va a generar la malla acá. Al momento de generar la malla, el programa toma en cuenta ciertas cosas. Una de ellas es la regularidad de la geometría. Entonces, aquí lo que yo me esperaría al momento de amallar es que me genere una malla regular, como las mallas con las que hemos venido trabajando hasta ahora. Aquí, por ejemplo, yo le voy a dar, vamos a darle un tamaño de elemento de 10 milímetros. Entonces aquí yo ya le di un tamaño de elemento de 10 milímetros y para poder generar la malla podemos hacerlo de varias maneras. Si se fijan aquí en la parte de la izquierda tengo una especie de árbol y el último elemento es el que dice malla. Entonces si ustedes le dan clic derecho me da varias opciones. Una de esas opciones es generar la malla. La otra es para actualizar la malla. En caso de que ya estuviéramos trabajando con una malla, perdón, y le hubiéramos hecho una modificación, para aplicar la modificación simplemente le damos clic aquí en actualizar. O si se hubiera actualizado, por ejemplo, la geometría, que es otra cosa que se puede hacer. ¿Por qué? Porque supongamos que a mí en un dado momento se me ocurre que me faltó agregarle alguna característica, o por ejemplo hacer un barreno sobre esta geometría. Entonces yo me regreso en la parte de creación de la geometría, la modifico y después regreso acá para actualizar la malla. Aquí le podemos dar aquí en Generate Mesh y también aquí en la parte superior tienen este menú contextual. Este menú se va a ir cambiando dependiendo de lo que yo tenga seleccionado por acá abajo. Por ejemplo, si selecciono este sistema de coordenadas, aquí el menú contextual se cambió, esta pestaña. Y así si yo me cambio, por ejemplo, a materiales o a la geometría, se va a ir cambiando el contenido de esta pestaña. Vamos a regresarnos aquí a malla entonces. Y es el único parámetro que le vamos a mover por ahora. Vamos a dejarle el tamaño del elemento como 10. Entonces vamos a generar la malla. Vamos a esperar a que se termine de generar acá. Y después lo que vamos a hacer una vez que se acabe de generar esta malla es que vamos a aplicar vamos a generar algo que se llama selecciones nombradas. ¿Para qué me va a servir esto? Para poder aplicarle después las condiciones de frontera. ¿De qué se trata estas selecciones nombradas? De lo que se trata es lo siguiente. Yo puedo seleccionar distintos bordes o distintas superficies o distintos cuerpos dentro de mi sistema y agruparlos. Entonces yo voy a agrupar los tres bordes donde las condiciones de frontera son 0 y les voy a llamar de cierta manera. Y después voy a crear otra selección donde yo únicamente voy a incluir el borde de la parte superior. Entonces vamos a hacer estos pasos que les estaba comentando. Lo primero que vamos a hacer acá es venirme aquí a este menú de la parte superior, a esta barra, y seleccionar este que dice Edge. Este es el filtro de selección de borde. Entonces, dependiendo de qué tengan seleccionado aquí, por ejemplo, puedo seleccionar una cara, o un borde, o un punto, o también un nodo. En este caso vamos a decirle a ANSYS que queremos seleccionar líneas, o bordes, mejor dicho. Entonces voy a seleccionar esta herramienta que dice Edge. Y después selecciono este borde de la parte superior. Aquí lo que voy a hacer es que para crear esa selección nombrada, voy a darle clic derecho sobre cualquier parte de mi espacio de trabajo y después voy a darle aquí en crear selección nombrada. De hecho me parece que con la letra N también se puede hacer. A ver, vamos a verlo. No, creo que no me salió. Pero bueno, aquí donde dice crear selección nombrada, me pide un nombre para la selección. En este caso le voy a poner Moving Wall. Pared que se mueve. El resultado de crear esta selección es que ahora aquí en la parte de la izquierda en donde está el árbol, me va a crear otro elemento en el árbol que se llama selecciones nombradas. Y me va a crear un elemento que, bueno, esta selección
nombrada, dentro de esta selección solamente hay un elemento que sería esta línea de la parte superior. Vamos a crear la otra selección nombrada, entonces vamos a seleccionar esta línea. Vamos a seleccionar esta línea de abajo también. Si quiero seleccionar varias líneas, primero, bueno, voy a hacerlo de nuevo. Selecciono esta primera línea, dejo apretada la tecla de control y después selecciono esta línea de acá abajo. Dejo apretada la tecla de control y después selecciono esta línea que está por acá abajo. Y ahora sí voy a crear mi selección nombrada. Entonces voy a darle clic derecho acá y vamos a darle clic aquí en donde dice crear selección nombrada. Y vamos a nombrarla como stat wall, paredes estáticas. Entonces si yo me vengo acá del lado izquierdo a inspeccionar el contenido de esta selección nombrada, voy a darme cuenta que están seleccionados estos tres bordes de aquí, que son a los que les corresponde ponerle unas condiciones de frontera de 0 para ambas velocidades. Bueno, antes de pasarme al siguiente módulo, no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces, ya que tenemos terminado la parte del mallado y ya que creamos estas selecciones nombradas, vamos a cerrar esta ventana que está por acá. Y le voy a dar clic derecho aquí en donde dice malla y le voy a dar clic aquí en actualizar. Bueno, se va a tardar un poquitito, igual depende de la velocidad de su computadora, de las características de su máquina, pero tampoco debería de tardarse así como que tanto. Bueno, una vez que yo ya haya actualizado aquí la malla, lo siguiente que voy a hacer es empezar, se va a abrir otro módulo donde yo voy a impartir ciertas configuraciones. Yo voy a decir, bueno, a ver, la velocidad aquí en este borde es de tanto, el material que se va a usar aquí para el fluido es tal fluido que tiene tales características, resuélveme para 1000 iteraciones, todo eso es lo que se va a configurar acá. Ok, bueno, cuando ya aparezco aquí una palomita de color verde sobre este módulo que dice malla, sobre esta tercera celda, quiere decir que la operación ya se completó correctamente. Después voy a abrir este módulo que dice configuración. Bueno, aquí en antes de que me permita entrar al módulo, tengo que realizar algunas configuraciones que van en el sentido de indicarle a ANSYS cuántos procesos puedo utilizar o hilos puedo utilizar para poder hacer la solución. ¿Esto de qué depende? Bueno, depende de las características del procesador de su máquina, pero también depende de qué tipo de licencia tengamos. En este caso, ANSYS, esta versión de ANSYS me limita a que yo utilice 4 procesos nada más. Si yo aquí indico que voy a utilizar 5 o 6 o 10, no me va a dejar ejecutar la solución. Me va a botar del módulo cuando entre y me va a marcar un error. Entonces, bueno, me parece que esta computadora en la que estoy trabajando puede trabajar hasta con 10 procesos, pero por esa limitante que les comento solamente voy a poder ponerle 4 aquí, que es lo máximo que me va a dejar con lo que me va a dejar trabajar. Entonces aquí le voy a dar clic en iniciar, es lo único que le voy a mover acá. Claro que si tuvieran otro tipo de licencia, pues podrían aprovecharse de la potencia de procesamiento de su computadora, si es que tienen una buena computadora, para que se pueda trabajar de una manera más eficiente. Y bueno, también como vieron ahí en esa ventana de configuración, me da la posibilidad de trabajar con GPUs, pero la verdad yo no he explorado mucho esa parte y pues desde luego que tampoco voy a asumir que tienen una computadora que tenga también esas características, ¿no?
Entonces, simplemente aquí van a esperar a que se termine de cargar. Lo que hace aquí en el digamos en un primer paso es importar la geometría e importar la malla que ya generamos en los módulos anteriores. Bueno, aquí le voy a dar clic OK en este mensaje. Quizá la primera vez que ejecuten estos módulos les va a empezar a abrir unas ventanas del firewall, del cortafuegos. Nada más asegúrense que la parte que dice redes privadas esté palomeada para que no les genere por ahí algún conflicto al momento de estar trabajando. Entonces acá lo que voy a hacer es primero empezar a configurar qué tipo de simulación quiero en cuanto al flujo laminar o al flujo turbulento. Entonces me voy a pasar aquí donde dice general. Aquí, bueno, tienen un árbol aquí en la parte de la izquierda y le dan doble clic aquí en este que dice general. Y entonces me va a desplegar lo que corresponde a este módulo, sobre aquí, sobre esta parte que está en la derecha. Y lo que vamos a hacer acá es... bueno, creo que me equivoqué aquí. Bueno, aquí no hay que hacer absolutamente nada. Aquí se va a dejar tal y como está. Va a ser una simulación hasta llegar hasta la estabilidad. Entonces está bien que lo hayamos dejado así, con esta opción en el tiempo que dice Steady. Y vamos a pasarnos después a los modelos. Entonces le puedo dar doble clic aquí y me va a desplegar todas las opciones que me da para poder hacer la simulación. En cuanto a qué, bueno, en cuanto a si voy a usar una simulación multifase o no, donde este multifase, ya lo habíamos tocado por allá en alguna ocasión, se refiere a que convivan dos o más estados de la materia dentro de un mismo sistema que yo voy a simular. Que bueno, este no va a ser el caso y por lo tanto lo vamos a tener apagado. La parte energética también la vamos a tener apagada. No nos interesa tratar ahorita con eso. Lo que sí vamos a considerar es la parte de viscosidad. Entonces, desde el punto de vista computacional, hay diferentes modelos de viscosidad. Entonces en este caso vamos a modelar con un modelo de viscosidad laminar. Y le vamos a dar clic aquí en OK. Entonces en cuanto yo le doy clic aquí en OK, si se fijan, aquí me cambió el modelo de viscosidad a un modelo laminar. Y los demás los voy a dejar, las demás opciones las voy a dejar así tal y como están. Las demás opciones son por si quiero considerar algún otro fenómeno físico extra que esté teniendo un impacto sobre los resultados que yo espero, sobre la velocidad, sobre la presión, si hubiera temperatura, sobre la temperatura también. Entonces, no va a ser el caso acá. Entonces, todas estas otras opciones no las voy a considerar en esta simulación. Y lo siguiente que voy a realizar, este proceso la verdad es bastante lineal, cuando simulo aquí en este software, es pasarme a la parte de los materiales. Aquí por defecto me da algunos materiales, pero yo puedo agregar otros materiales para trabajar con ellos en mi simulación. Entonces lo que voy a hacer aquí es, aquí en la parte de abajo tienen un botón que dice crear editar. Y cuando lo abren les va a abrir esta ventana. Entonces les da la opción de editar el material que ya está aquí, que es el aire. Que bueno, no nos interesa trabajar con aire. Vamos a trabajar con agua, ese es el fluido con el que vamos a trabajar y va a ser agua en estado líquido. Entonces, aquí Fluent tiene una base de datos de materiales. Entonces vamos a aprovecharnos de esto y le vamos a dar clic aquí en donde dice Fluent Database. Y vamos a buscar el agua, que bueno, debe de estar casi hasta abajo. Agua líquida. Entonces aquí cuando yo le doy clic me va a despegar las propiedades físicas, que bueno, es la densidad, el calor específico del agua, la conductividad térmica, etcétera. Entonces aquí lo que yo voy a hacer como siguiente paso es darle clic en donde dice copiar. Y luego le voy a dar clic aquí en donde dice cerrar. Creo que no se, me parece que no se copió. A ver. Ok. Bueno, ya está listo. Esta vez ya se copió. Y una vez que ya se copió,
ya me va a aparecer el agua líquida aquí en sobre este menú de materiales. Entonces aquí le voy a dar clic en cerrar y ya tengo ahora el agua para utilizarlo como un material en esta simulación para el fluido. Ok, bueno, vamos a aplicar algunas otras configuraciones. Aquí en donde, bueno, aquí se van a ir a esta otra opción del árbol en setup, perdón, que dice Cell Zone Conditions y le van a dar, los van a desplegar hasta que les aparezca esta opción que diga Surface Body. Esta opción es para cambiar el material con el cual vamos a estar trabajando, que sería el agua líquida. Entonces aquí lo vamos a cambiar a que sea agua líquida. Por defecto lo tiene como aire, entonces lo tenemos que cambiar acá. Entonces, bueno, le damos clic aquí en aplicar y ya que lo aplicó le damos clic aquí en cerrar. Lo siguiente que vamos a hacer es establecer los valores para las condiciones de frontera. Entonces vamos a ir aquí a donde dice Boundary Conditions dentro de este mismo setup y le vamos a dar clic aquí en las que dicen pared, que es wall. Hay una razón por la cual nosotros estamos nombrando o generando las selecciones nombradas y les estamos poniendo un nombre específico. Porque si yo le pusiera un nombre cualquiera como Juanito o Pepito o qué sé yo, no me los reconocería como condiciones de frontera, probablemente. Entonces tendría que hacer algunas configuraciones aquí extra y la idea de ponerle esos nombres significativos a estas condiciones de frontera es que el software automáticamente me detecte que son condiciones de frontera de pared. Entonces las velocidades sobre las paredes estáticas, las velocidades van a ser cero. Entonces, bueno, voy a darle clic aquí en esta condición de frontera que dice Moving Wall. A ver si me deja cambiarme para acá. Ok. Bueno, voy a darle clic aquí en donde dice condiciones de frontera. Y aquí me aparecen las diferentes condiciones de frontera. Como les comentaba hace rato, pues se generan automáticamente. Y vamos a editar primero, yo creo que vamos a editar primero la pared que se mueve. Entonces le voy a dar doble clic aquí y se va a abrir esta ventana. Ups. Bueno, voy a intentar abrirla de nuevo por acá. Ok. Bueno, se supone que hay una condición de frontera de velocidad sobre esta pared. Entonces yo tengo que indicarle a mi programa que esta pared va a ser una pared que se mueve. Entonces voy a darle clic aquí en donde dice Moving Wall y me va a pedir que establezca ciertos parámetros. Aquí para el movimiento, debo de ponerle una velocidad. Entonces le voy a poner 0.001, tal como lo vimos ahí en la práctica. Y lo demás lo voy a dejar exactamente igual. No se va a mover absolutamente nada más. Entonces aquí le voy a dar clic en donde dice aplicar. Y después aquí en donde dice cerrar. Si yo por alguna razón quisiera editarlo porque me equivoqué en la velocidad, perdón, selecciono otra vez esta condición de frontera y le doy doble clic o le puedo dar clic aquí en editar. Entonces, bueno, aquí se le puede modificar la velocidad o se pueden poner se puede especificar la velocidad de otra manera con otras componentes si quiero especificarlo como velocidades rotacionales, etcétera. Entonces, por ahora vamos a dejarlo así con esa condición de frontera. Y para la otra condición de frontera, que son las paredes fijas, le voy a dar clic aquí en editar. Entonces aquí no voy a moverles absolutamente nada, solamente me voy a cerciorar que esta condición esté establecida como condición, como pared fija. Y listo. Va a ser lo único que le voy a mover aquí. Entonces le voy a dar clic aquí en aplicar y en cerrar. Entonces esa pared fija, como les comentaba hace rato,
va a determinarme que sobre esas paredes las velocidades, tanto la componente en X como en Y, sean iguales a cero. En la tapa o en la parte superior ya especifique que la velocidad va a ser de 0.001 metros sobre la componente en X. Bueno, que eso es algo que se me había pasado por acá explicarles. Entonces, bueno, la dirección aquí lo especifica, en X es 1 y en Y es 0. Entonces esta velocidad se va a aplicar sobre X. Entonces yo de esta manera puedo aplicar la velocidad. Entonces es una velocidad que es aplicada únicamente sobre X y sobre Y se queda como 0. Ok, bueno. Toda esta parte pues es de la configuración de las condiciones de frontera y de lo que es el material. Me voy a pasar después a cambiar algunos controles de lo que es la solución. Pero antes de pasarme para allá, no sé si alguien de ustedes tenga alguna duda o alguna pregunta hasta acá. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a pasarnos para la parte de la solución. Entonces le voy a dar doble clic aquí en donde dice solución. Perdón, era aquí en donde dice métodos, debajo de solución. Y aquí me va a permitir modificar diferentes parámetros que yo puedo cambiar para que el programa encuentre la solución. Aquí vamos a cambiarle el esquema. Me deja escoger entre diferentes tipos de esquema. Yo voy a escoger este esquema que se llama simple. Y bueno, lo demás no lo voy a mover. Le voy a decir que aquí en el siguiente parámetro lo selecciona automáticamente. Y para la parte de la discretización espacial se va a quedar exactamente como está por acá. No voy a mover nada más por aquí. Entonces prácticamente lo único que hice fue cambiar aquí el esquema de solución que yo voy a utilizar. Que bueno, más adelante en la parte teórica vamos a ver de qué se trata este esquema. Y después me voy a pasar aquí para los controles. Bueno, esto no lo necesito cambiar tampoco. Lo que sí tengo que cambiar es la parte de la inicialización. Entonces vamos a irnos para acá. Para la inicialización. Y bueno, tal y como está, así tal y como están configuradas las opciones, le voy a dar clic aquí en inicializar. Y la inicialización ya está lista. Entonces, siempre aquí, antes de empezar a trabajar con los cálculos, tengo que especificar el tipo de inicialización que quiero y darle clic aquí en inicializar para que me genere unos ciertos valores iniciales. Que bueno, si recuerdan nosotros cuando estuvimos trabajando con algunos problemas, con algunas ecuaciones diferenciales, vimos que nosotros establecíamos unos valores iniciales y lo que hacíamos era simplemente hacer que llegáramos al conjunto de valores que más se aproximara a la solución. En el caso en el que, por ejemplo, la solución era una línea recta. En ese caso, si recuerdan, empezábamos con todos los valores iguales a 0, exceptuando el último valor. Entonces, la inicialización sí va a impactar en qué tan rápido encuentre la solución. Sí, bueno, nada más hacer este comentario aquí por parte de la inicialización. Ya inicializamos el problema entonces, ya fueron establecidos los valores iniciales, que nosotros en el código lo que hacíamos era decir, bueno, yo voy a decir que los valores iniciales van a ser de acuerdo a como me lo especifica cierto problema, ¿no? Por ejemplo, que todos los valores iniciales para las velocidades sean 0, por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces ya inicializamos aquí la solución. Lo siguiente que tenemos que hacer es pasarnos para aquí donde dice correr cálculo y me va a pedir que especifique un cierto número de iteraciones. Aquí yo le voy a decir que van a ser 1000 iteraciones durante las cuales va a estar calculándome la solución. Bueno, y entonces esto es todo lo que tenemos que modificar para poder ejecutar la simulación para este caso en particular. Entonces aquí vamos a, para poder completar la solución, le vamos a dar clic aquí en donde dice calcular y vamos a esperar a que me termine de encontrar la solución.
Aquí lo que está haciendo el programa es desplegarme unas gráficas de los residuos. Entonces, obviamente lo que conviene aquí es que si estos son residuos, se supone que conforme avance el número de iteraciones deberían ir cayendo cada vez más. Eso me va a indicar que voy acercándome más a la convergencia. Entonces, bueno, voy a dejar que siga corriendo acá hasta que termine las 1000 iteraciones. Y de hecho, si se fijan aquí en la consola, me va desplegando el número de iteraciones en las que estoy. Aquí, bueno, por cuestiones de convergencia ya no me permitió seguir corriendo. ¿Por qué? Porque en la iteración número 908 ya se alcanzó la convergencia. Recuerden que hay ciertos parámetros que se deben de cumplir, o ciertos requisitos más bien dicho que se deben de cumplir para que la solución sea convergente. En este caso, bueno, podemos inspeccionar si va alcanzando la convergencia checando la gráfica de los residuos. Entonces, yo como usuario también puedo especificar cuál es el nivel de residuo que yo necesito. Yo podría ponerme todavía más estricto y decir, bueno, no pares la simulación hasta que los residuos caigan debajo de cierto valor. Entonces, una vez que yo no modifiqué aquí los residuos, por ejemplo, entonces con los valores que están configurados por defecto, ya se alcanzó la convergencia acá. Entonces, una vez que ya se alcanzó la convergencia, los resultados se almacenan y yo voy a checar los resultados de esta simulación en otro módulo. Entonces, también se puede hacer aquí, lo vamos a hacer más adelante, pero por ahora vamos a cerrar esta simulación. Bueno, vamos a cerrar y le vamos a decir aquí que sí. Y bueno, no se preocupen por cerrar ese módulo, no se va a perder la solución, se va a quedar almacenada. Y el siguiente paso es venir acá a la parte de los resultados para empezar a generar la interpretación de los números que pues internamente el software encuentra. Que bueno, va a ser la solución de la velocidad, de las velocidades, de la presión, de la temperatura, si es que aplica la temperatura. Entonces, bueno, nada más me voy a esperar aquí a que abra ese módulo de los resultados para poder explicarles. Y bueno, ¿cómo trabaja esta parte de los resultados? Este es un módulo de postprocesamiento. Este módulo solamente me va a servir para analizar los resultados y aprender a darles una interpretación. Aquí, bueno, también puedo jugar con las vistas, entonces lo primero que voy a hacer es darle clic aquí sobre el eje Z para que me haga la orientación de esta manera. Y puedo ir agregando diferentes tipos de gráfica acá. Entonces, por ejemplo, vamos a agregarle una gráfica del tipo Streamline, que lo que me va a hacer es que me va a desplegar como una especie de líneas de corrientes. Entonces, para poder generar esa gráfica le van a dar clic aquí. Aquí sobre el menú de la parte superior tienen diferentes tipos de resultados que ustedes pueden extraer. Entonces vamos a darle clic aquí en este que dice Streamline y le damos clic aquí en donde dice OK. Y vamos a modificarlo a que sea un streamline de superficie, porque en este caso pues estamos trabajando con un dominio que es de 2 dimensiones. Aquí me va a pedir una superficie sobre la cual voy a trabajar. Entonces le voy a dar clic aquí en esta que dice simetría 1. Y me pide una variable, entonces la variable que yo voy a dejar va a ser la de la velocidad. Y para poder desplegar lo que es la gráfica, bueno, aquí no se va a alcanzar a ver, pero porque me está tapando el botón de la grabadora, pero aquí hay un botón en la parte inferior que dice aplicar. Entonces le voy a dar clic aquí en aplicar y voy a esperar a que me genere la gráfica. Entonces esta sería la solución del problema en cuanto a las velocidades. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que se formaron dos vórtices. Un vórtice diría que está aproximadamente en el centro, aunque creo que está, bueno, no está exactamente en el centro, pero está
cercano al centro del dominio. Entonces aquí se formó lo que es un vórtice y sobre la parte inferior de la derecha se formó otro vórtice también. Probablemente haya otro en la parte inferior izquierda, pero para eso tengo que modificar la manera en que estoy visualizando estos resultados. Y tengo que tomar aquí otras cosas en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo interpreto yo estos colores que están aquí? Estas líneas que están de diferentes colores de acuerdo a lo que yo tengo aquí en la parte de la izquierda. Perdón, yo sobre la parte de la izquierda tengo lo que es una escala. Entonces, esta escala me va a ir indicando cuáles son las magnitudes máximas de mi velocidad y las mínimas. Entonces aquí, por ejemplo, sobre la parte superior recuerden que impusimos una condición de frontera, perdón, de 0.001 metros sobre segundo. Entonces resulta lógico que existan valores en la parte superior que se parezcan a ese valor de 1, de 0.001 metros sobre segundo. Por ejemplo, las partes que están de color verde son de aproximadamente 5 por 10 a la menos 4 metros sobre segundos. Y bueno, las partes que están de color que tienden más hacia el azul, la velocidad sería de 0. Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Podemos incrementar el número de puntos si no queremos que la visualización sea tan fina. O podemos incrementarle la resolución. En este caso, yo le voy a poner un número de puntos de 100. Entonces le voy a dar clic aquí en aplicar. Y bueno, nada más aquí voy a esperarme a que me generen los resultados. Sobre la parte de la derecha puedo ver qué tan avanzada está la operación que yo acabo de indicar. Bueno, aquí lleva un 70%. Vamos a esperar a que termine. Y bueno, resulta que acá en la parte inferior de la izquierda también se forma otro vórtice. Entonces, bueno, esta opción nosotros no la vimos cómo generarla en Octave, pero se puede generar aquí. Puedo generar estas líneas de velocidad o líneas de corriente para saber qué es lo que está ocurriendo aquí de manera cuantitativa. ¿Qué es esto de cuantitativo? Bueno, ver si se generan vértices o no, ver en dónde se pueden generar turbulencias, todo eso es la parte cuantitativa. Cualitativa, perdón. La parte cuantitativa es fijarme en las magnitudes de las velocidades, es decir, bueno, en esta región la velocidad tiene una tendencia hacia estos valores, en esta otra región existe una tendencia hacia estos otros valores. Ok, bueno, antes de pasarme a los siguientes tipos de gráfica, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, bueno, antes de pasarme a la siguiente gráfica, lo que voy a hacer es deshabilitar esta gráfica que acabo de crear. Si se fijan aquí en la parte de la izquierda, tenemos diferentes elementos en nuestro árbol y hay uno que dice User Locations and Plots. Entonces aquí, esta parte de este árbol me deja seleccionar qué elementos quiero visualizar y cuáles no. Puedo empezar a superponer gráficas, pero quizá no sea lo más conveniente. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, si quiero quitar, por ejemplo, la leyenda, puedo hacerlo. Palomeo o selecciono y dejo de seleccionar esta casilla. Igual para esta gráfica, puedo quitarla o puedo dejarla. Entonces, bueno, por este momento voy a quitar esta gráfica y vamos a generar otra gráfica que sea de contornos. Entonces, aquí en la parte superior hay una opción que dice contorno, contour. Me pide seleccionar un nombre, le voy a dar clic aquí en OK. Y aquí en donde dice localización le voy a dar clic en la que dice simetría 1. Y en la variable me deja seleccionar varios tipos de variables. Yo voy a seleccionar aquí la presión, por ejemplo. Entonces vamos a dejar aquí la presión. Y en los contornos, bueno, ¿cuántos colores podríamos dejar? Bueno, vamos a dejarle, me parece que en Octave usábamos 12, entonces vamos a dejarle 12.
y vamos a darle clic aquí en donde dice aplicar. Entonces, este va a ser el comportamiento de la presión como resultado final. Entonces, recuerden que para esta ocasión no estamos trabajando con una simulación donde el flujo vaya cambiando con el tiempo, sino aquí lo que está pasando es que va a haber un transitorio y después de un tiempo las variables se van a estabilizar y ya no van a cambiar de valores. Entonces, eso es lo que yo estoy visualizando aquí. Porque en el otro caso, por ejemplo, pensemos en un caso en el que, por ejemplo, las velocidades sí cambien con el tiempo, o por ejemplo, que la presión sí cambie con el tiempo. Ahí tendría que indicarle al sistema, ¿sabes qué? Permíteme ver el resultado en este instante de tiempo, o en este otro instante de tiempo. O crea una animación con el resultado durante todo el tiempo de simulación. Aquí, bueno, generé la gráfica de presión. Entonces, si quiero dejar de verla, pues también la puedo seleccionar o deseleccionar. Puedo generar otra gráfica. Voy a generar un contorno 2. Y este lo voy a dejar, por ejemplo, le voy a poner aquí simetría 1. Y lo vamos a dejar para la velocidad, por ejemplo. Igual vamos a dejarle 12. Y vamos a ponerle aquí en aplicar. A ver, déjenme cambiar algo. Nada más quiero checar algo aquí rápidamente. Ok. Bueno, igual, por ejemplo, si quiero editar el nombre de la gráfica, pues simplemente le doy clic derecho aquí. A ver si me deja cambiar el nombre. A ver, F2. No, me parece que no me va a dejar cambiar el nombre. No, creo que no. Bueno. Aquí en el contorno 2 entonces voy a graficar la velocidad, la magnitud de la velocidad y nada más le doy clic en aplicar. Después de que yo aplique las configuraciones. Y desde luego que tengo que tener seleccionado este contorno 2 para que me muestre la gráfica. Entonces aquí lo que me está mostrando son las magnitudes de las velocidades, pero ahora en una forma de contornos. Recuerden cómo trabajan los contornos. En una cierta región, por ejemplo en la región del centro, se agrupan una serie de valores, desde un nivel hasta otro. Igual en otras regiones, por ejemplo sobre la región que está rodeando esta región de color azul más oscuro, los valores van a ser mayores y van a ser similares entre sí todos los que estén dentro de esta región y bueno, así de esa manera trabaja la gráfica de contornos. Y bueno, desde luego yo puedo graficar por ejemplo la velocidad en U, entonces lo único que tengo que hacer es venir acá y cambiar esta variable y darle clic aquí en graficar. Entonces de esta manera me grafica la velocidad en U. También puedo graficar por ejemplo la velocidad en V, aplicar y bueno, hay que saber también darle la interpretación a las gráficas. Esta es la componente en Y de las velocidades, entonces las partes que están en color rojo son las que tienen una velocidad que tienden hacia ser más positivas, en este caso sería de 3.69 por 10 a la menos 4, son más positivas y más grandes, y las velocidades que estén de color azul corresponden al nivel más pequeño de velocidades. Entonces, bueno, vamos a regresarla acá que sea la gráfica de velocidades y le damos clic aquí en donde dice aplicar. Ok, bueno, y prácticamente pues ya cubrimos todo lo que quería cubrir por la clase del día de hoy. Me interesaba que empezáramos a familiarizarnos con esto, con este proceso de simulación. Desde luego que para agarrar práctica pues no lo vamos a hacer todo en una primera, no vamos a aprender todo en una primera práctica, ¿no? Pero pues con el tiempo vamos a ir familiarizándonos con este proceso y aprendiendo también a ser ordenados para poder ejecutar desde lo que es pues el establecer las condiciones de frontera, generar la geometría, aprender a mallar, aprender a hacer las selecciones nombradas y después configurar todo lo que tiene que ver con la simulación y aprender a interpretar los resultados. Entonces, bueno, ya para finalizar, no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta hasta acá.
Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a acabar hasta aquí la sesión del día de hoy. Voy a